Vladimir Putin, siguiendo con su postura, porque además Rusia ya ha presentado una propuesta en Naciones Unidas y es una de solución de dos estados con fronteras desde el 67. Seguramente lo va a rechazar Israel, seguramente lo va a rechazar Estados Unidos y el gran causante de esto, la Gran Bretaña, que ya no se habla mucho de la Gran Bretaña, pero que como bien dices, están allí y tienen buena parte de la responsabilidad de la conflictividad actual en el Medio Oriente. ¿Qué dice Putin sobre el sitio de Leningrado? Vamos a escuchar. Y acaban de llegar ahora mismo también a nuestra redacción. Pero más allá de eso, hoy les decíamos también que ha hablado Vladimir Putin, el presidente ruso. Y además de hablar del gasoducto dañado en el mar Báltico entre Finlandia y Estonia, también ha hablado de la situación en Israel. Ha dicho, bueno, más bien ha comparado el sitio, el asedio de Gaza con el cerco que se realizó a Leningrado y lo califica como algo inaceptable, Javi. Sí, como decías, ha calificado el presidente de la Federación de Rusia de inaceptable este asedio a la franja de Gaza por parte del ejército israelí, estas amenazas a la población civil de la zona y básicamente lo que has comentado, lo ha comparado con el sitio de la ciudad de Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial, un sitio que duró más de 2 años, en 1941, que se extendió hasta el 44 en territorio de la Unión Soviética y que se cerró con la victoria estratégica soviética en Leningrado, que estaba citada por los alemanes hasta 1944. El caso es que ha identificado Putin estos dos momentos de la historia como similares, ha calificado y ha utilizado esta retórica y este símil para calificar de inaceptable la situación actual en Oriente Medio. Recordemos que ha sido el ruso el que ha pedido hoy el establecimiento del Estado de Palestina, reconocer el derecho del Estado de Palestina como un país soberano e independiente. Según Putin, básicamente lo que está haciendo Israel a día de hoy en Gaza con la población civil del territorio es lo comparable al asedio de Leningrado, inaceptable. Más de 2 millones de personas viven en el territorio, es lo que está comentando el ruso. A 1 millón se le ha pedido que del norte baje al sur por posibles asedios terrestres. No todo el mundo apoya a las milicias pro-palestinas terroristas de la Franja de Gaza, dice el ruso, pero también añade: la situación es similar a la de hace unas décadas y la población civil es la que más está sufriendo en estos momentos. ¿Es comparable metodológicamente, Hugo, el sitio de Leningrado con el sitio de Gaza? Es muy interesante, no lo había tomado en consideración, pero es muy interesante más por el contexto histórico, por las consecuencias. Los antecedentes es que los alemanes, al quedarse sin combustible, buscaron el obtener los pozos de petróleo de la Unión Soviética por ese territorio. Pensaron que era fácil porque era terreno plano. Se estancaron allí con la población que luchó y peleó 2 años y luego el Ejército Rojo avanzó hasta Berlín y acabó la guerra. Es decir, hubo una masacre brutal que no debió haber ocurrido en la historia humana, pero ocurrió. Y lo que ocurrió fue que no paró el que fue atacado, el que fue invadido, el que fue agredido, no paró hasta vencerlo completamente a su agresor, a su enemigo. Cuando antes de este sitio había un status quo de no agresión mutua de esos países en aquella historia. Lo que vemos en este momento actual, si el presidente de Rusia lo menciona de esta manera, también tiene un contraste con el tiempo actual y una advertencia, me parecería a mí, porque estas dos comparaciones del fuerte y del débil nos hace pensar que en su criterio es un hombre hiperinteligente y sabe más que nosotros porque tiene una de las mejores centrales de inteligencia trabajando 24/7 para él, la de su país, y otras aliadas también. Él sabe algo y sabe mucho. Y probablemente en estrategia militar, además fue un agente de inteligencia, en estrategia militar y con la viada, como decimos en Sudamérica en el fútbol y en las carreras, con la viada, que ya viene con el asunto del país con el que ha tenido un conflicto, y con la OTAN. Él sabe mucho y probablemente lo que está haciendo es una advertencia de no lo hagan, no intenten ingresar. Él lo dice por el tema humanitario. Hay que proteger a los civiles, hay que cuidar de las mujeres y de los niños. Ya de lo que viene de bombardeo sabemos que más de 500 niños han fallecido, han muerto, han sido asesinados. No es una muerte de fallecimiento natural. Entonces, creemos nosotros en el mundo entero que
se va a apaciguar todo esto con un tratado de paz. Creemos en el continente americano, que estamos lejos de todo esto, pero que es real como seres humanos que somos. Creemos que en esta magnitud, en este momento histórico, ¿se puede lograr un acuerdo de paz luego de lo que estamos viendo que está pasando? No. Los de Hamas quieren que ingresen para que se dé el Leningrado 2. Y los israelíes tienen el miedo de ingresar y por eso bombardean, que da miedo, como dicen en Ecuador, para luego ingresar sobre tierra arrasada. Pero no va a ser fácil, no va a ser sencillo. Hay mucho involucramiento en ese territorio. Ya todos los medios de comunicación, por uno y por otro lado, mencionan las pistas. Sabemos que en Siria hay un conflicto militar ya de varios años y que los de Hezbollah han peleado codo a codo con los de las milicias, el ejército iraní, que tiene la guardia de la revolución iraní, ¿no, profe? Y también el grupo Wagner ha peleado allí, y también Hamas, no sé cómo han ingresado, pero sabemos que también han peleado milicianos allí contra ISIS, contra Al-Qaeda, etcétera, etcétera. Es Hezbollah del Líbano, no Hamas, es el Hezbollah. Sí, Hezbollah, perdóneme. Pero a lo que voy es, hay mucho en juego. Yo no creo que solamente esté peleando Gaza o Hamas específicamente, o esté esperando, o sea, yo pienso y considero que en estos días el gobierno de Don Isra tiene que frenarse, porque en caso de querer ingresar al norte de Gaza, que es prácticamente lo que realmente está esperando Hamas, va a haber una humillación como nunca antes ha visto un ejército una humillación. Recordemos nuevamente lo de Leningrado. El ejército que había logrado ser imparable en toda Europa, que tenía prácticamente de rodillas a los británicos, al meterse en esa ciudad, al creer que era fácil destruir o invadir el sur oeste de la Unión Soviética, declararon el fin de su derrota y destrucción, porque por donde pasó el Ejército Rojo hubo destrucción, así como también por el oeste, por los otros aliados del occidente, pero en general hubiera sido, profe, otra historia si no hubiera habido la historia de Leningrado en la humanidad. Eso me parece algo impresionante, que no hubiese encontrado en ningún libro de historia una mejor analogía, porque es un antes y un después. Es un antecedente de un invasor versus un invadido, un aguante, una resistencia, y que el mismo presidente y que todos los involucrados digan que esta va a ser una guerra de larga duración, y teniendo los antecedentes de que la Unión Soviética colaboró con Vietnam, colaboró con Corea del Norte, que nunca fueron derrotados por los imperios o por las grandes potencias militares que los quisieron invadir, utilizando este mismo proceso de guerra de guerrillas urbanas y también en selva, con cuevas subterráneas. Sabemos que este ejército o este autoejército o milicia o milicianos se prepararon y se protegen bajo tierra. Esto viene preparándose desde hace mucho tiempo. Esto no es solamente una acción como lo han tratado de decir a nivel internacional, de terrorismo. No, este es un ejército ya preparado y organizado y armado para defenderse hasta las últimas consecuencias. Y me parece que la acción que hicieron y lo que están realizando está bien organizado, está bien planificado, y quien más bien está haciendo cosas terribles es el otro ejército, que está lanzando zarpazos como león herido y está solamente haciéndole daño a inocentes, cuando pudieron haber habido otro tipo de acciones o de decisiones antes, preventivas. Pero meter la mano al cocodrilo y esperar que no te muerda, y si te muerde, echarle la culpa al cocodrilo, realmente no es profesional. Por lo menos en geopolítica nunca ha sido valedero eso, para nada. Así es. Y mira, si nosotros nos atenemos a lo que dice Vladimir Putin, porque como dices tú, tiene servicios de inteligencia trabajando para él, si alguien sabe de lo que pasa en Palestina, pues es Vladimir Putin. En color verde nos encontramos con lo que antes de 1946, era Palestina.
Cuando llega el Reino Unido de la Gran Bretaña, hace lo que quiere y lo verde se va convirtiendo en amarillo. Y vamos viendo que después de las guerras árabes israelíes del 48, luego la del 56, luego la del 67, llegamos hasta los fallidos acuerdos de los 90 y se fueron ganando la expansión hasta que en el presente tenemos una Palestina completamente reducida a menos del 22% del territorio que originalmente les pertenecía. Por ahí alguien que nos dio un super chat, a quien le agradezco además muchísimo por el apoyo que nos manda, nos pregunta si el mundo de la iglesia evangélica o protestante que adoran a Israel creen que cambiarán de opinión. Desafortunadamente hay mucha ignorancia con respecto a esto. Es un tema que levanta bastantes pasiones y sabemos que las religiones se manejan por dogmas y los dogmas no se cuestionan. Y para los evangélicos, los protestantes en general, los católicos incluso, traen ahí una confusión de los términos bíblicos con lo meramente político e ideológico que pues para ellos les representa a Israel, y me parece que no, muchos en realidad ante los niveles brutales también de desinformación que existe, pues están cediendo y al contrario, reafirman que vienen los tiempos apocalípticos, al contrario, reafirman que hay que estar en una cruzada permanente contra los musulmanes y bueno, que finalmente hay hay un sesgo muy marcado que difícilmente se puede cambiar por más información que uno venga a dar. Entonces, lo que era antes del 46, Palestina en verde, termina reducido a menos del 22% en el presente. Jamás, con sus horripilantes acciones, con sus horripilantes imágenes que mostraron ese 7 de octubre del año 2023, que muchas cosas han pasado, querido Hugo, desde que nos vimos la última vez aquí en el canal de Tu Profe de Rey, apenas hace una semana. Por muy horripilantes que sean esas imágenes, jamás no es la causa de la violencia, es la consecuencia. Eso es verdad. Y es un tema muy, muy importante porque el gobierno de Israel, al ser la potencia ocupante, al ser el Estado, tiene la obligación de combatir las causas estructurales de la violencia. Y me parece, no sé si estés de acuerdo, y creo que por ahí también iba el argumento de Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Con esto, Benjamín Netanyahu le hace un gran daño, si ya de por sí está muy desprestigiada la imagen de Israel, le hace un gran daño a la imagen de Israel, querido Hugo. No sé tú qué piensas al respecto. Sí, para apoyar también la respuesta a la televidente, no es televidente, a la internauta, como le digan, quien ha colaborado con el canal, el tema de este conflicto no hay que revisarlo con la Biblia. O sea, yo que he trabajado para religiones y crecí en una religión y sé de lo que usted está hablando, de que se confunden mucho las cosas con el dogma. Esta situación no debe tomarse como religión, no debe considerarse de esa manera, aunque muchos pueden confundirse y muchos aportan capital y se emocionan en las redes, incluso presentadores de noticias, medios de comunicación confunden, engañan, pero lo que usted bien menciona, profesor, es la consecuencia de dos cosas. La primera, de esa acción genocida, de esa persecución, de ese hacinamiento, de esa destrucción paulatina de una población, y la segunda es la reacción natural de cualquier ser humano o grupo humano de sobrevivencia, me están aniquilando y por lo tanto reacciono. Y no va a ser la primera ni la última reacción. Veo también en preguntas cuál sería esa solución. Lo que dice el presidente Putin desde el inicio en su presentación. Las dos naciones debe considerarse. Claro, Israel no lo va a hacer porque lastimosamente en aquel país que ya no es religión, que no tiene que ver con una deidad o con un credo específico, es un país, así como México, como Ecuador, como Costa Rica, como Rusia, como Estados Unidos, somos países, somos naciones, con intereses, con situaciones particulares de su población, etcétera, necesidades. Lo que vemos es que
desde hace mucho tiempo atrás ha gobernado en Israel la política o la campaña electoral belicista, guerrerista, como en Estados Unidos. Herencia también de los países que crearon este territorio o esta nación, Estados Unidos y el Reino Unido, donde hay personajes que ganan. Pueden ser los más corruptos, los peores seres humanos del mundo, pero en campaña electoral dicen voy a lanzar bombas a tal país porque esa es la libertad que necesitamos y ganan elecciones. Y eso se ha venido dando desde hace mucho tiempo atrás, tanto en Estados Unidos, también en el Reino Unido. Muy populares se hacen estos personajes guerreristas, belicistas, ganan elecciones. Y comparemos nomás. Obama lanzó un montón de bombas, creó el tema de las primaveras árabes y todo lo demás, fue condecorado internacionalmente y fue reelegido. Trump, que no se quiso meter en otras guerras durante su periodo, no fue reelecto. Entonces, lastimosamente tenemos esa mala, como seres humanos, esa mala educación, no sé si por crecer viendo superhéroes y guerras y leyendo cosas con violencia, y pensamos que el héroe es el que tiene que ir a matar a otro ser humano y así se resuelven los conflictos. Y no es así, no debería ser así. Porque sea cualquier vida humana es importante, valiosa y hay que cuidarla. Y de la misma manera, tanto de la religión que sea o del color de piel que cualquiera de nosotros podamos tener, somos hermanos y somos seres humanos. Con eso no me quiero meter en el asunto de hermandad, pero se pudo desde el principio haber creado dos estados y tener, incluso un solo estado y tener un parlamentarismo, es decir, que cada territorio tiene sus representantes y así pueden gobernar. España lo ha intentado y lo ha hecho de alguna manera u otra, sí, con sus vaivenes y con sus complicaciones, porque no escucharon alguna parte y tuvieron terrorismo y lo persiguieron y se avivó el terrorismo. Pero lo que voy es, en este caso particular de esta reacción, acción-reacción, es algo que se viene sucediendo desde hace más de 60 años. Y si piensan que aniquilando una población, una nación, un pueblo, aniquilándolo, desapareciéndolo, todo esto va a quedar en paz y tranquilidad, en absoluto. Yo como ser humano personalmente nunca lo olvidaría y trataría de que esto no se olvide, porque me duele, me afecta. No podría ser testigo en mi propia existencia de ver un genocidio, como lo hemos visto, como lo hemos leído en muchos libros en el pasado, y que al final no hagamos absolutamente nada. Una. Y otra que me mencionó usted, profe, al principio, de los británicos en ese territorio. Es muy interesante que los británicos en sus libros de historia dicen que el Imperio Otomano fue sanguinario, fue sangriento, fue brutal, y todo lo que ustedes piensen y consideren. Pero se va el Imperio Otomano de ese territorio y los británicos solamente lo convirtieron en un polvorín, en una zona de guerra, o sea, en un desastre total, ¿no? Y podría ser que ese Imperio Otomano con los sultanes fue también cruel, pero, o sea, hay que analizar la historia y contrapesos de las consecuencias del pasar de esos reinados, de esos países poderosos por territorio, y no era así. Y lo pienso por lo de Palestina de 1946 o de 1940. Dirán, no, es que los otomanos persiguieron a esa nacionalidad que empieza con J, pero eso fue mucho más antes y ahí se nos meteríamos con temas históricos, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viviendo en la realidad actual, hablemos de los últimos 10 años, como para compararlo y tomar decisiones acertadas, y que no se ha visto ese proceso de aceptación por parte de ese país y del otro país grande de las barras y de las estrellas, es que las resoluciones de la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, usted sabe más que yo de eso, profe. ¿Cuántas veces se ha pedido como resolución que se acepte al Estado palestino como una nación? Que se detenga el tema de la invasión con esto de los kibbutz y de los asentamientos ilegales, que se respete una territorialidad para el pueblo palestino, que se destruyan esos muros que los tienen amurallados, encerrados, y que se los deje vivir en paz. Aceptar las resoluciones de las Naciones Unidas, escuchar a las naciones que piden los dos estados, que son casi todas, que permitan que haya cuerpos de pacificación en estos territorios, que cedan el Estado de Israel, que ceda, o si no, esto se va a resolver en las armas y en la supervivencia del más inteligente, el más estratégico y el que más aguanta. Así de fácil y sencillo. Sí, que al final se traduce en muchísimo sufrimiento humano.